Viernes 29 del mes de mayo, séptima semana de Pascua. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, en la antífona de entrada. Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 13 al 21. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron allí algún tiempo, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: «Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, pero que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo». Palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Del Salmo 102. El Señor puso en el cielo su trono. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diestra el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo. Bendecid al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes. Alabanzas al Señor. Aclamación antes del Evangelio, San Juan 14:26. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por vez tercera le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro, entristecido de que Jesús le hubiera preguntado por vez tercera si lo quería, y él le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo Jesús para indicarle con qué género o clase de muerte habría de glorificar a Dios.
Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, dice el Señor, Él os guiará hasta la verdad plena. Palabra del Señor. Amados hermanos, buen día les dé Dios Padre Celestial, amo y creador de todo cuanto existe. A Él sea el honor y la gloria por siempre jamás. En la antífona de entrada nos dice: Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, encontramos esas palabras allí. Somos parte del sacerdocio real de Jesucristo cuando nos vemos y nos miramos comunicando de una u otra manera, ministrando la palabra de Dios. Somos parte del sacerdocio real de Jesucristo cuando usted pastorea, cuando usted ministra, o por ejemplo, cuando usted le habla a su esposo de las grandezas de Dios, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus seres amados, a sus seres queridos, y usted apacienta esas ovejas. Usted apacienta esos corderitos. Distintos son los llamados, pero el que está lleno del Señor no deja de hablar de sus grandezas, de sus maravillas y sobre todo de su gran amor. Y dice por acá en la antífona de la comunión en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, dice el Señor, Él os guiará hasta la verdad plena. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 4 dice: esto es bueno. Esto es bueno y agrada a Dios. Esto de hablar de las misericordias de Dios, esto de dar testimonio de Cristo Jesús, que ha sido resucitado por el poder de Dios, esto es bueno y agrada a Dios. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, dice el Señor. Aleluya, alabanza, gloria a Él. Amados hermanos, y cuando dice en San Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de la verdad, dice el Señor, Él os guiará hasta la verdad plena. En la plenitud de la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad. Él es la verdad plena que nos lleva al Padre. Y la verdad plena, para mí, yo lo estoy tomando en esta manera, en este contexto. ¿Sí? Cuando concluye diciendo, Él os guiará hasta la verdad plena. Y esto lo estoy refiriendo porque mire a qué se está exponiendo el apóstol Pablo, y después vamos a ir con Pedro. En Hechos de los Apóstoles capítulo 25 versículo 13 al 21, en aquellos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron allí algún tiempo, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre, ese tal Pablo. Bien, los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron
ningún cargo de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, el cual Pablo asegura que está vivo. ¿Dónde estaba dando testimonio Pablo? Ante las grandes autoridades. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, el día de ayer, en las lecturas del día de ayer, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, en el versículo 11, dice que por la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Oiga, andaba entre los grandes, de los grandes ejecutivos, de los grandes gobernadores, mi querido hermano. El Imperio Romano era algo muy grande en aquellos tiempos. ¿Sí? Era algo muy grande. Bien. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara ya de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. ¿A quién? Al César. ¿A dónde? A Roma. Así se lo había dicho el Señor, que así como había dado testimonio en Jerusalén, también iba a dar testimonio en Roma ante el César. Acuérdense cuando la pasión del Señor, cuando lo aprendieron, le gritaban: a ese no, a Jesús. ¿Sí? Y allí la discusión: nosotros no tenemos más amigo que el César. Si sueltas a Barrabás, no eres amigo del César, le decían a Pilato. ¿A dónde fue Pablo? A dar testimonio, aleluya, ante los gobiernos de aquellos tiempos, ante los reyes y principados de aquellos tiempos. Que usted y yo no podamos dar testimonio en nuestro hogar, que usted y yo no podamos dar testimonio en nuestra casa, que usted y yo no podamos dar testimonio a los nuestros, más que con palabras, con acciones dignas y verdaderas, que sean como un incienso que se levantan y llegan a la presencia del Dios vivo, mediante lo cual Él se ha glorificado. Aleluya. Aleluya. Las palabras se las lleva el viento, obras son amores. Lo que más vale es nuestro testimonio propio de lo que hacemos y decimos y hacemos. Porque no podemos hincharnos la trompa, no podemos inflamarnos la boca hablando del amor de Dios cuando nuestras acciones dicen todo lo contrario, mi querido hermano, hermana, aleluya, alabanza. Y si no sabemos dar testimonio entre los nuestros, hermano, pues qué difícil sería llegar entonces como el apóstol Pablo, mi querido hermano. Llegar como Pedro, mi querido hermano. ¿Sí? Vayamos pues entonces ahora con Pedro. ¿Sí? En el Santo Evangelio. ¿Sí? En el Santo Evangelio según San Juan 21, 15, 19, en aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Aleluya. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería.
Y éste le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermana, usted que dice que está en Cristo, apaciente a su esposo, como una ovejita, como un corderito de Dios. Apaciente a sus hijitos e hijitas, como ovejitas, corderitos de Dios. Hermano, usted que dice que está en Cristo, apaciente a su esposa como oveja, como cordero. Apaciente a sus hijitos, mi amado hermano. Y de ahí para afuera, lo que Dios le envíe, lo que Dios le ponga, el llamado que Dios le tenga, aleluya, alabanza. Estas palabras taladran mi mente y mi corazón y me hacen sentir la gran responsabilidad que tengo en el nombre de Jesús de seguir apacentando las ovejas del Señor, los corderitos del Padre Celestial en Cristo Jesús, empezando por el hogar, la casa. No puedo andar del tingo al tango en el Señor si no empiezo por mi hogar, si no empiezo por mi casa. Aleluya. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Jesús continuó diciéndole a Pedro: yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte, de qué manera habría de glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. San Juan 14:26. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Y esto lo relaciono en cuanto a Pablo dando testimonio de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado. Porque eso decía Festo, de que Pablo, mejor dicho, alegaba en relación a religión, y a un tal Jesús ya muerto. Pero que Pablo aseguraba que estaba vivo. ¿Y usted qué? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Está vivo o no está vivo? ¿O Jesús se quedó en la tumba? ¿O se quedó en la cruz? ¿En verdad, Él vive? Pero más allá de eso, ¿en verdad Él vive en su mente y en su corazón de usted, querido hermano, hermana? En verdad, si está vivo en su mente y en su corazón, entonces usted puede dar testimonio de Él. Porque está vivo en su mente y en su corazón de usted. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre de los cielos, en Cristo Jesús, que nos amó tanto. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. O sea que Pablo no tenía que preocuparse lo que tenía que decir ante el César, porque el Espíritu Santo le dará palabra para dar testimonio. Lo mismo con Pedro. El Espíritu Santo les recordará todo cuanto yo les he dicho. Aleluya. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, un ser humano común y corriente, pecador como usted, como yo, intrépido, impulsivo, con un genio y un carácter que dice usted, Ave María Purísima, se atrevía a reprender a Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que
eterno propósito de Dios quedó revelado claramente en la plegaria de Jesús, de Cristo, el Hijo del Padre, que tuvo su propia gloria divina desde antes del amanecer de los tiempos. Vino al mundo como encarnación viva. Sin embargo, 3 veces le aseguró Pedro a Jesús que lo amaba, para contrarrestar las 3 veces que lo había negado antes de la crucifixión. A primera vista tal vez resulte irónico que el Señor haya escogido a un simple pecador rudo, impulsivo, genioso como este para cuidar sus corderos. Sin embargo, Simón Pedro fue uno de los primeros que Jesús llamó para que fuera discípulo suyo. Eso nos lo dice en San Marcos 1, capítulo 16 al 20, y se destacaba por las muchas veces que dio claras muestras de fe y fidelidad. Cuando el Señor enseñó acerca de su cuerpo y su sangre, que fue difícil de aceptarlo, los demás se fueron, pero Pedro permaneció fiel y declaró que Jesús tenía palabras de vida eterna y que Él era el Santo de Dios, el ungido de Dios. Nos lo dice en San Juan 6, 68 al 69. Igualmente, cuando Cristo le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Fue Pedro el mismo el que declaró sin titubear: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Lo vemos en San Mateo capítulo 16, versículo 16. Pero no es raro que las bien conocidas fallas de Simón Pedro hayan sido un problema para Cristo. Cuando aquel lo recriminó por decir que el Hijo del Hombre debía sufrir y morir, Jesús tuvo que reprenderlo severamente. En San Marcos 8, 31, 33, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como mi Padre, sino piensas como los hombres. Oiga, qué palabras tan duras. Apártate de mí, Satanás. Era suficiente rotundamente para que Pedro se hubiera ido del lado de Jesús, se hubiera ido de lo que Jesús estaba instituyendo, su iglesia en Pedro. Porque ¿cuántos de nosotros somos muy sentidos? Ay, el hermano me dijo hasta de lo que me voy a morir. Yo mejor me voy de aquí, me voy a ir a otra iglesia. Porque aquí en la iglesia católica no tienen humildad, hermano. Ay, hermano. Usted va a hacer que yo me vaya a otra denominación no católica, hermano. Si quiere le doy raite. ¿O quiere un aventón? Ay, Señor mío, perdona mis palabras, Padre bendito. Peor aún fue que los defectos demasiados humanos de Pedro le hayan impedido servir al Señor en la hora de necesidad. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, se quedó dormido y luego negó públicamente siquiera haberlo conocido. Pero todas estas experiencias vieron a San Pedro para aprender que necesitaba depender profundamente de la gracia de Dios. Ay, Señor, que tu gracia nos baste. Como resultado, tuvo el corazón bien dispuesto para recibir al Espíritu Santo en Pentecostés. Finalmente, el apóstol Pedro se dedicó a dirigir la propagación del Evangelio entre los gentiles. Cuando reflexionamos sobre una fe tan positiva y heroica como esta, resulta reconfortante recordar que San Pedro creció en su fe como seguidor de Cristo y que no nació siendo ya un cristiano devoto como lo era. Por eso Jesús lo enalteció como modelo para todos los creyentes. ¿Quién mejor que Pedro para estar al frente, a estar entre los primeros discípulos de Cristo y aprender que Él debía disminuir para que Jesús aumentara? Pedro fue un ser humano común y corriente como nosotros, de modo que su crecimiento en la fe es un ejemplo maravillosamente reconfortante y alentador para los creyentes de hoy.
Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Sí? Me impacta y me llena cuando dice la palabra del Señor en el Santo Evangelio, San Juan 21, versículo 19. Un poco antes, 18. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñirás. Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género o clase de muerte habría de glorificar a Dios. Dios iba a ser glorificado con la muerte de Pedro, con la muerte de Pablo, con la muerte de todos estos hombres santos de Dios. Aleluya. Y usted y yo también estamos llamados a ser santos, que el Señor nos destine y nos lleve a donde Él quiera, en las formas que Él quiera, en las maneras que Él quiera, porque somos suyos, hermano. Hombres capaces de dar la vida por Jesucristo el Señor. Hombres y mujeres valientes haciendo pactos con ese Dios vivo, unigénito, creador y redentor, bajo el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya, alabanza, gloria al que vive. Armémonos de valentía y que la gracia del Espíritu Santo nos baste, porque somos imperfectos y cometemos una serie de errores. No somos santos como piensan los de allá afuera. Santo solo es Dios. Bueno solo es Dios. Nadie es perfecto en el mundo entero y no es una excusa, porque de ahí se agarran personas diciendo, ay, pues nadie es perfecto, pero ay, Ave María Purísima, ¿para qué le cuento, mi querido hermano, hermana? Santo solo es el Señor, hermano. Pero no podemos vivir excusándonos, mi querido hermano. Aleluya, alabanza. Bendito sea Jesucristo, mi amado hermano. Alabado sea su santo y maravilloso nombre, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia del Espíritu Santo, el amor del Padre, la paz del Señor Jesucristo, el abrigo de Santa María, sea con todos ustedes y tengan un maravilloso día y sigan compartiendo todo lo que más puedan este Evangelio. Su hermano en Cristo Jesús, Milo de Ario.